Buen día, jóvenes. Mi nombre es Alanis Pérez. Seré su docente en la asignatura de Tecnología de la Información para el nivel de 10º grado. El día de hoy veremos el tema sobre la introducción a las computadoras. Veremos los puntos sobre conceptos generales, evolución de las computadoras y también los tipos de computadoras. Antes de iniciar con la exposición del tema, realizaré unas preguntas para conocer qué conocimientos previos tienen ustedes acerca del tema. La primera pregunta es, ¿qué es para ustedes la informática? Ivette. Bueno, la informática se encarga del estudio de la computadora y todo lo que tiene que ver con ella. Muy bien, la definición es correcta. A ver, la siguiente pregunta es, ¿en qué áreas consideran ustedes que se puede aplicar la informática? Zoraida. Se aplica en la área de los negocios, almacenamiento de datos, en la educación y en la medicina. Excelente respuesta. La informática pues se aplica en muchas áreas. Por ejemplo, ahorita estamos aplicando la informática pues a través de diversos dispositivos, ya sea una computadora, ya sea un dispositivo móvil, nos podemos conectar a internet y a través de Meet poder llevar una conversación en tiempo real y sin importar pues la distancia en la cual nos encontremos. Ahora pasaré a la presentación del tema. El tema del día de hoy es Introducción a las computadoras. Conceptos generales. Informática. La informática abarca tanto el estudio como la aplicación del tratamiento automático de la información utilizando sistemas computacionales que hacen referencia a las computadoras. ¿Y qué son las computadoras? Las computadoras son dispositivos electrónicos que manipulan información o datos y que pueden ser utilizadas para diversos fines. Por ejemplo, una computadora la podemos utilizar para realizar un trabajo escrito a través de la herramienta de Word o también para acceder a Internet a través de los diversos navegadores que podemos instalar en la computadora. Teniendo claro estos conceptos básicos, debemos tener presente que los sistemas informáticos deben cumplir con 3 tareas básicas. La primera tarea es de entrada, que hace referencia a la captación de información. Luego está el procesamiento y por último la salida, que es la obtención de los resultados de la información procesada. El siguiente punto es la evolución de las computadoras, que se plasma pues a través de esta línea de tiempo. Al inicio, el hombre contaba con las manos, pero llegó un punto donde esto ya no era suficiente. Se necesitaba algo que abarcara mucho más. Es así como se desarrolla el ábaco. El ábaco fue la primera herramienta de cálculo y también se consideró el primer ordenador. Continuando con la evolución de las computadoras, en 1642 el científico francés Blaise Pascal desarrolló una máquina calculadora llamada aritmómetro, que es lo que hoy conocemos como la pascalina. Con esta máquina se podían realizar operaciones de suma y resta. Esto sirvió de base para que el científico Leibniz en 1694 creara la máquina de Leibniz. Esta máquina permitía no solo realizar operaciones de suma o resta, sino también de producto y cociente. En 1835, el matemático inglés Babbage desarrolló la máquina analítica, que era a base de tarjetas perforadas. En esta máquina se podían realizar todo tipo de operaciones, siempre y cuando las operaciones pues ya estuvieran preestablecidas. Continuando con la evolución de las computadoras, en el siglo XX, ya con el desarrollo de la electrónica, se fueron solucionando problemas que presentaban las máquinas que mencioné anteriormente. Se fueron reemplazando los sistemas de engranaje y válvulas por circuitos eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que al pasar una corriente eléctrica se definía con el número 1 y al no pasar corriente eléctrica se definía con el número 0, que es lo que se conoce como el sistema binario, que es el lenguaje de máquina. En 1944 se desarrolla el primer ordenador con fines prácticos que se llamó ENIAC y en 1951 se desarrolló UNIVAC 1 y UNIVAC 2, que fue el punto de partida para el desarrollo de los ordenadores más actualizados hasta nuestros días.
El siguiente punto son los tipos de computadoras. Aquí presento 3 tipos de computadoras. El primer tipo de computadoras son las computadoras personales, que se consideran microcomputadoras, computadoras personales o PC. Estas computadoras son pequeñas computadoras que pueden ser utilizadas por una persona a la vez. Tienen integrado un microprocesador como CPU. El siguiente tipo de computadoras son las computadoras de escritorio. Estas computadoras son mucho más grandes, como podemos ver, están formadas por un monitor, un teclado, un mouse y un CPU. La podemos encontrar habitualmente en las oficinas y también en los laboratorios escolares de informática. Por último, tenemos las computadoras portátiles, que son muy livianas, son fáciles de transportar, cuentan con una batería que, bueno, dependiendo del modelo de computadoras anteriormente, pues se podía extraer la batería. Actualmente ya las computadoras, el laptop que están saliendo, ya cuentan con una batería integrada. Esta batería permite pues ser conectado a la corriente para ser cargadas y luego ser utilizadas sin necesidad de estar conectadas todo el tiempo a la corriente eléctrica. Bien, con esto finalizo la presentación del tema y asignaré la actividad número 1, que se trata sobre las generaciones de las computadoras. Deben tener presente que existen 6 generaciones de computadoras. Bien, realizarán una investigación sobre ellas y luego la plasmarán en un mapa conceptual que expondrán en clase. Tienen una hora pues para realizar la actividad y, como mencioné, exponerla. Bien, iniciaremos con la exposición del mapa conceptual sobre las generaciones de las computadoras. Pueden iniciar. Buenos días, profesora Lani, compañeras. El tema la generación de la computadora, realizado por Ibe Castillo, Zoraida Jordán y mi persona, Lourdes Álvarez. La primera generación se desarrolla en 1940 y 1952, en la época de los ordenadores que funcionaba la válvula al vacío y el uso era exclusivo para el ámbito científico militar. Para poder programarla había que modificar directamente los valores de sus circuitos eléctricos. La segunda generación, desde 1956 a 1964, surge cuando se sustituye la válvula transmisora. En esta generación aparecen los primeros ordenadores comerciales, las cuales ya tenían una programación previa conocida como los sistemas operativos. Continuamos con la compañera Ide. La tercera generación, entre 1965 y 1971, se comienzan a utilizar los circuitos integrados, que así permitió abaratar costos y aumentar la capacidad de procesamiento, reduciendo el tamaño. Aquí también se dio un notable mejoramiento en lenguajes de programación y además surgen los programas utilitarios. La cuarta generación, en los años 1972 y 1980, esta fase de evolución se caracterizó por la integración de los componentes electrónicos, donde dio lugar a la aparición del microprocesador, que es la integración de todos los elementos básicos del ordenador en un solo circuito integrado. Mi compañera Zoraida Jordán. La quinta generación data de 1981 a 1990. En estos años aparece la PC portátil con almacenamiento interno y memorias compactas. En la sexta generación data de 1991 hasta la actualidad y las computadoras son inteligentes con ahorro de energía y un procesador paralelo. También en esta generación se mostraron las primeras tablets y smartphones que tenían un sistema más útil y cómodo. Bien, excelente presentación. Ahora, alguien que me responda qué aprendieron el día de hoy. Lourdes. Que existen 6 generaciones de computadoras. Muy bien, ahora otra persona que me responda qué les pareció interesante de la clase. Zoraida.
Me pareció interesante que el Abaco es el primer ordenador de la historia. Muy bien, y bueno, con esto damos por terminada la clase del día de hoy.